Buenas tardes, queridos amigos. Hoy estamos con nuestro compañero Leandro Sobrero, que ya verán qué interesante es su línea de trabajo. Nosotros tenemos un intenso interés en la línea de trabajo de Leandro hace muchos años. Leandro es quien está capitaneando además nuestro proyecto de investigación con el axolote o Ambistoma mexicanum. Leandro además tiene como especialidad, es técnico en neurofisiología, en estudios del sueño, ritmos circadianos, algo que ya sabemos está muy relacionado también con las enfermedades de la civilización. Leandro, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, muy bien. Al inicio de todo esto, para que nuestra audiencia, que sé que es muy instruida, pero pueda tener una visión inmediata de a qué nos queremos referir hoy, el Ambistoma mexicanum, que hemos trabajado ya en algunas áreas previas, este peculiar animalito de nuestros desvelos es único en su tipo porque tiene varias características especiales, bueno, una de ellas aneotenia, etc. Bueno, Leandro, ¿por qué no nos explicas un poco de esta maravillosa bestia marina? Bueno, no, perdón, bestia acuática. Acuática. Podemos decir que es un anfibio que proviene de México, en particular de un lago que se llama Xochimilco, al sureste de la capital mexicana, y bueno, tiene una habilidad increíble que es la capacidad de regenerarse. Si se le corta o amputa un miembro, él lo puede volver a regenerar las veces que sea necesario. ¡Wow! Esto es increíble. Sí, hasta donde yo vi de niño y la experiencia que tenemos con los reptiles, por ejemplo, es que en gran medida pueden regenerar la cola, si les pierden, la punta de la cola. Exactamente. Es increíble que el axolote pueda esencialmente regenerar partes del cerebro, sí, órganos internos, la médula espinal, ¿no? Sí, exactamente, el corazón. El corazón. Sí, sí. Íntegramente. Íntegramente. Está muy bien. Conviene saber a los que estén espantados de ella, y esto es una experiencia muy interesante, Leandro, conviene saber que el hallazgo inicial, a ver, en Xochimilco el agua es oscura, están las chinampas famosas de este maravilloso turbia, está cargada de materia orgánica. Así que no nos podíamos haber dado cuenta, sin una característica especial de los ajolotes, no nos podíamos haber dado cuenta de su extraordinario talento biológico si no los hubiéramos tenido hacinados con otros. Y resulta, y esto es uno de los primeros cuentos que me hizo Leandro cuando nos conocimos, que son caníbales. Son caníbales, sí, exactamente. ¡Qué horror! Sí. Entonces tú te diste cuenta que se comen unos a otros, es un cuento recurrente de los especialistas como tú, que se devoran. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que pasa? Pasa todo el tiempo, ¿sí? En una pecera, cuando se tienen varios individuos, algunos de ellos crecen más rápido que otros, tanto que duplican en tamaño a sus hermanos, y ahí se produce el canibalismo. El 1 de septiembre estamos empezando una serie experimental que Leandro dirige, porque el axolote, por su especial configuración, resulta ser un modelo observacional muy importante de nuestra hipótesis de formación del cáncer, de causa primaria o momento cero de la carcinogénesis, que tiene que ver con la observación de la injuria orgánica. Es decir, y estos son un modelo de reparación orgánica increíble, ¿no? Es un animalito extraordinario. Sí. Cuéntame, ¿cómo es esto de la neotenia? ¿Qué características, para que nuestra audiencia entienda, qué características distinguen al Ambistoma mexicanum? Claro, de otras salamandras. De otras. Claro, exactamente. Bueno, es la capacidad de alcanzar la madurez reproductiva, pero conservando las características de juvenil o de larva. Claro, ¿sí? Como si fuera un renacuajo que no llega a ser serrana. Exactamente. Y aún así se puede reproducir. Tal cual. No sé en qué conversación, una de las primeras conversaciones que habíamos tenido con algunos biólogos, amigos nuestros, colaboradores de esta red de ciencia independiente, y uno de ellos me decía, para mí el axolote es como Peter Pan, claro, porque es el eterno niño, adolescente, nunca termina de madurar. Sin embargo, no sé, Peter Pan si realmente tiene hijos por ahí, naturales o ilegítimos o lo que fuera, pero verdaderamente tendría ya que estar en estado madurativo total para adquirir la capacidad reproductiva. Lo que sabemos de esto es que hay un déficit de una de las hormonas tiroideas, o sea, es una suerte de hipotiroidismo, y de hecho si uno puede
con Leandro hemos hecho estas cosas, vamos a proyectar mucho más de lo que somos capaces o queremos revelar ahora, pero una cosa que podemos adelantar es que uno puede, digamos, precipitar la conversión final de... Claro, la metamorfosis inyectando la tiroxina. Ahí está. Sí, es muy interesante cómo opera estas cosas. Lo que parece sin duda, se explicaba Leandro en sus primeras notas técnicas, es qué pasa con el genoma. O sea, el genoma del axolote parece especial, ¿no? Es extraordinario. El genoma del axolote es 10 veces más grande que el genoma humano. Tiene 32.000 millones de pares de bases de ADN. Eso es interesante, ¿no? Sí. Claro, el ADN, primero que es muy grande y después tiene muchas bases repetitivas. Entonces a los científicos se les hizo muy difícil poder decodificar el genoma. Claro. Sí, ahí mi intuición en esto, Leandro, tú sabes cuál es, que es necesaria una suerte para asegurar, para mantener intacta esta capacidad regenerativa a lo largo de todos los órganos, porque no está circunscrita a la cola como otros animalitos. Tiene que haber necesariamente redundancias. Es útil, es sano que los sistemas complejos tengan alarmas o válvulas de escape redundantes, ¿no? A mí me parece que esta característica que tú describes del ADN, de esta repetición de las bases, esta redundancia, de alguna manera garantiza que no haya deleciones o que no haya silenciamientos de las partes codificantes del ADN que eventualmente impidan o desestructuren la capacidad de regeneración. Ahora fíjate qué cosa más rara, ¿no? Yo me pregunto qué otra maravilla nos esconde todavía la biología, porque en el fondo de un lago perdido de México, o sea, ¿cómo se conservó eso allí evolutivamente, no? ¿Cuál tú supones que sería la significación evolutiva de esto? ¿O qué te sugiere a ti? Porque obviamente tenemos que pensar en términos más grandes, ¿no? Más que, ¿de dónde crees que viene esto? O si te parece que hay otras áreas, otros paquetes de resistencia escondidos en la biología. ¿Qué te sugiere esta característica? Si es que has tenido una opinión al respecto, si has consolidado una hipótesis. No he considerado ninguna hipótesis. Bueno, ok, yo tengo la siguiente. Yo creo que esta era una cuestión, esta característica era bastante más frecuente en etapas tempranas. O sea, a mí me parece una hipótesis plausible que el mundo, por ejemplo, de los dinosaurios, había esta característica, era más frecuente de lo que creíamos. Obviamente solo tenemos evidencia fósil ahora, ¿no? Claro. Pero yo probabilísticamente la única manera de que este fósil viviente, de que esta reliquia de eras anteriores sobreviva es que haya habido, que esta capacidad regenerativa fuera un rasgo frecuente. Ahora, hemos conversado con Leandro antes, viste esta cosa de la vitamina C, que hemos perdido nuestra capacidad de síntesis. Exactamente. Hay un punto, más o menos habíamos hablado acerca de hace 60 o 70 millones de años, hubo una hecatombe ahí, ¿no? Sí. Fantástico. ¿Cómo es que resulta que es una ventaja evolutiva no sintetizar nuestra propia vitamina C y quedarnos a expensas del mundo externo? A mí me parece que el ambistoma es una especie de reliquia del pasado remoto, una época que, por cierto, la atmósfera terrestre tenía más oxígeno que el que tiene ahora, ¿no? Y notábamos, me gustaría que tú explicaras esta capacidad que tienen ellos de optimizar el oxígeno. Claro, el axolote tiene varias formas de respirar, a través de sus branquias, a través de la piel y por los pulmones, ¿sí? ¿Y esto es solo de ellos? ¿Todos los anfibios comparten esto? Y todos los anfibios comparten, sí. En principio porque tienen una gran vascularidad, esas branquias están muy vascularizadas, entonces pueden captar muy bien el oxígeno. Recordad que en el ambiente en donde viven es pobre el oxígeno, el agua es muy turbia y está cargada de materia orgánica. Y en tu observación, con otras especies, ¿qué incidencia de cáncer hay? Claro, yo lo que noté es que los axolotes no desarrollan tumores, no desarrollan cáncer. En cambio en los peces que también crío, sí se ven, y es bastante frecuente. Eso es muy interesante. ¿Qué clase de cáncer? Tú me comentabas que hay una específica variedad, ¿no? Lo que se ve mucho en peces son los famosos epiteliomas, que tienen una forma de coliflor, y bueno, eso es lo que se ve. Eso es muy interesante, ¿no? Sí, es aún más, si no fuera suficientemente fabuloso este animalito, encima
Yo no he encontrado, por ejemplo, cuando tú me contaste esto, esta observación, vamos a decir, empírica, sí, a lo largo de muchas generaciones de axolotes que has visto, de muchas fuentes, yo no encontré ninguna mención en la literatura científica acerca de observaciones de formación de tumores en el axolote, ¿no? En el ambistoma mexicano. Esto es particularmente interesante asociado a la idea de la regeneración. Claro. Como creo que ustedes saben, que hemos conversado muchas veces, el proceso de reparación orgánica, sea lo que fuere, es un momento muy delicado para los tejidos y para las células, porque ahí se pueden producir entonces trastornos metabólicos, genómicos, etcétera, alteraciones que pueden conducir al cáncer precisamente, ¿no? Y el hecho de que este animalito no solo sea el mago de la regeneración, sino que además no haya observación hasta ahora reportada en la literatura o en tu experiencia de cáncer, me parece es demasiada casualidad. No solamente en mi experiencia, ¿sí? En la de mis colegas también. Yo les he preguntado si habían visto alguna vez un axolote con cáncer o tumores y me dijeron que no. Interesante. Ahí habría que ver, por ejemplo, la primera cosa que se me ocurre es la densidad mitocondrial. ¿Cuál es la densidad mitocondrial? Evidentemente hay algo especial. Y me llama la atención esto cuando tú me mostrabas la técnica de recambio, por ejemplo, la cantidad de tiempo, a veces hace chin chin, si podemos ver por ahí, hay un momento en que el ajolote está quieto, zen, en modo zen, y en un momento simplemente hace un pequeño movimiento que agita el agua, y eso es suficiente para mantenerlo, ¿no? Oxigenar. Sí, yo creo que optimiza mucho su capacidad de... Sí. Me pregunto también si no tendrá, así como las células musculares, si no tendrá... Esta es la primera de las cosas la primera de las hipótesis que tenemos que testear, es si los tejidos del axolote in vivo tienen la capacidad de fermentar, o sea, encontrar una ruta no oxigenada, una ruta no oxidativa, quiero decir, para procesar sus combustibles orgánicos, ¿no? Ellos comen, bueno, una de tus tremendas capacidades es darle la cantidad justa de comida sin que se deteriore el agua. Es muy complicado tener estos animalitos enormes, ¿no? La primera cuestión que tenemos que dilucidar es cómo es que ellos gestionan su energía, ¿no? Cómo es que ellos gestionan su energía. ¿Cómo optimizan la captación de oxígeno? Por ejemplo, ¿no? Claro, me pregunto si no tendrán alguna capacidad, una ruta alternativa, vamos a decir fermentativa. Los músculos, claramente los músculos tienen esa capacidad. Por cierto, es muy frecuente, pero muy infrecuente, es muy extraño el sarcoma. Es el cáncer específico primario del músculo es muy infrecuente. No es que no hay, pero es muy infrecuente. Y nosotros, esto nos dice de alguna manera que hay una congruencia con la capacidad previa genéticamente determinada que tiene el tejido muscular para entrar bajo una demanda funcional muy grande, fermentar, por eso nos duele después por el ácido láctico, y volver, regresar de la ruta fermentativa. Habría que ver esta cuestión. Esto es una especie que está en extinción en su hábitat, ¿no? Lamentablemente es una especie que está en peligro de extinción, primero debido a la contaminación y después por las especies foráneas, que es la tilapia y la carpa, que hacen tragos con los axolotes. Es así, se comen a las larvas de los axolotes. Bueno, aquí hay un aspecto muy interesante. Yo quisiera que tú nos conversaras sobre las estrategias. Tú has estado muy cerca de esto, las estrategias químicas, la guerra química contra las diferentes especies, y de tu mundo, si nos puedes contar cuáles son las conductas, qué sustancias se emplean y cuáles han sido retiradas del mercado. Y sí, hay unas cuantas, una de ellas es el verde de malaquita y la rotenona, la tripaflavina. Sí. Bien, ahí es interesante porque la tripaflavina, después vamos a poner un link abajo de estas cuestiones, no lo vamos a dejar así, pero si ustedes notan, el sufijo flavina tiene que ver con la vitamina B2, es decir, esta es una sustancia que sustituye, es un tóxico, sustituye a la vitamina B2, a la riboflavina, 5-fosfato de sodio en la cadena respiratoria, el FAD y NAD, recuerden, la flavina adenindinucleótido, una de las enzimas fundamentales respiratorias, es sustituida ahí. Entonces, verde malaquita, tripaflavina, rotenona, un conocido veneno. ¿Y por qué no cuentas esto que pasa con...? Primero hay una infracción, hay una cosa ilegal que se está haciendo con estos venenos respiratorios, ¿no? Sí, claro, sí, se usan ilegalmente en la salmonicultura para tratar la fungosis de los salmones,
y bueno, y después llegan a nuestros platos, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Lo interesante, hoy entrevistaba con Leandro a una persona encargada de control tóxico del laboratorio nuestro, básicamente que se dedica a una fumigación controlada específica. En nuestro centro, en ninguno de nuestros centros se usa ningún tipo de fumigación que sea líquida ni gaseosa, solamente son venenos sólidos que están aprobados por la industria, pero no se difunden, ¿no? Ni en la atmósfera, ni en las aguas, ni nada. Y este señor, pobre, lo cuestionábamos con Leandro y se puso un poco nervioso, y dice, todas las sustancias son permitidas, todos los venenos que usamos son controlados, son permitidos, están aprobados por entidades regulatorias. Bueno, resulta que el problema de la rotenona, estos son venenos respiratorios que se usan en la industria para controlar otras especies como la carpa, la tilapia, etcétera, que están ocupando la laguna en la cual estamos queriendo criar salmón, que es de interés comercial. Fantástico. Son pesticidas. Precisamente, cuando se emplean estos venenos, como la rotenona o la antimicina, en cantidades permitidas, lo que nosotros llamamos oligotoxinas, en pequeñas cantidades no son inmediatamente fatales, pero pasan, como dice Leandro, encuentran un camino hacia nuestro plato de sopa, claro, nuestro plato de pescado, y van envenenando de a poquito la cadena respiratoria, es decir, van limitando la capacidad de nuestras mitocondrias para operar en función del oxígeno, es decir, para hacer la fosforilación oxidativa técnicamente. ¿De qué manera? ¿Cómo abordamos esto? O sea, creo que habría que hacer un informe, tenemos que sentarnos a hacer un informe concienzudo, porque esta experiencia tuya no la tiene la gente, ¿no? Para crear conciencia, ¿no? Bueno, las tetraciclinas se usan, están aprobadas, y las que no están aprobadas son los nitrofuranos, ¿sí? Ya se sacaron del mercado. ¿Cuándo más o menos? La nitrofurazona, no lo sé, pero sí sé que se sacaron del mercado. Yo recuerdo la nitrofurantoína, había una de ellas también, sí, ¿no? La furosolidona. Furosolidona, bueno, yo recuerdo no hace mucho, o sea, no tiene que ser hace más de una década, o quizás 10, 15, 12 años, 15. Y yo me pregunto si esto, por supuesto, declina en el tiempo, pero sus metabolitos pueden perdurar mucho más. Pero lo que a mí me perturba especialmente es la dosis en la que son permitidos, aún tiene un efecto letal. Obviamente los efectos ahí son estocásticos, o sea, se entiende, ¿no? Las sustancias que ha descrito Leandro, usadas en cantidades suficientemente grandes, son inmediatamente letales. Son como nos decía hoy el fumigador de volteo, ¿no? Que ya no se usan, están prohibidas los venenos de volteo, los que matan inmediatamente a las pestes, no sé, los bichitos que no queremos que progresen en los centros médicos, los laboratorios, los centros de investigación. Cantidades pequeñas, sin embargo, permitidas, cantidades que nosotros llamamos subregulatorias, pueden eventualmente tener un efecto, no es inmediato, no es un efecto determinístico, es un efecto estocástico, pero hay toda clase, cualquier clase de veneno y cualquier cantidad de veneno respiratorio. Estamos hablando de sustancias como el cianuro o el arsénico y otras cosas, ¿no? Son eventualmente letales en alguna medida. Y eso nos abre un camino para poder dilucidar muchas cosas. Claro. Hay uno de tus ejemplares, le pasó algo muy interesante. Sí, exactamente. No solo regeneró una mano, regeneró dos. Dos manos, exactamente. ¿Y eso es común? No es común. No es interesante. común. ¿Tú puedes colegir qué pasó? O sea, algo diferente hiciste con ese espécimen en particular? No hice nada. No sabemos qué es lo que pasó. Me resulta sospechoso el hecho de que no estemos prestando atención, no conscientemente, pero que se haya estancado un poco la ciencia en el caso de estos maravillosos animalitos. Me parece un poco sospechoso y me revela a mí de alguna manera que no hay una comprensión clara de a dónde se puede llegar, ¿no? Obviamente si un animalito tiene la capacidad de desarrollar tan enérgicamente un órgano nuevo, la organogénesis de novo, y aún así no contraer cáncer, pareciera estar este animalito en posesión de algún secreto de control de ciclo celular o lo que fuere, que no. Desde nuestra perspectiva, obviamente, la gente que está ya en tema sabe lo que nosotros pensamos, que no se trata tanto del genoma, sino de su capacidad metabólica para sostener intensos procesos de regeneración en condiciones aeróbicas de funcionamiento, ¿no? Si tú tuvieras que elegir
O sea, ¿cómo tú dirías? Porque ahora tenemos que poder sufragar y tenemos que generar, digamos, hipótesis de trabajo. Exactamente. Si tú tuvieras que sugerir una ruta de acción, ¿cuál sería tu primer abordaje? O sea, ¿cómo construirías tú una línea experimental? Ya sé que hay cosas que no quieres revelar, pero de lo que podamos decir, ¿cómo te gustaría componer un experimento, armar un experimento? Y bueno, probar algunos venenos respiratorios. Ouch. Ok. ¿Sí? Bien. Y ver qué es lo que pasa. Ok. O sea, hacer un challenge también, ¿no? Muy bien, o sea, tienes que retar la capacidad regenerativa. Exactamente. Ok, sí, porque si usamos una dosis, ¿se entiende entonces, no? Nuestro modelo es un modelo donde, digamos, hacemos una lesión controlada, que sí. ya hace mucho está muy hecho, está muy además estructurado desde el punto de vista de la protección de los animalitos y todo, cómo es que se hacen estas cuestiones. ¿Qué pasa, por cierto, inmediatamente cuando haces la lesión? ¿Qué tú observas? Inmediatamente cuando se produce la lesión, el axolote tiene la capacidad de cerrarla en 8 horas. En 8 horas. En 8 horas. Posterior a eso, genera una estructura que se llama blastema. Bien. ¿Sí? Y las células adyacentes al corte sufren una regresión, se transforman en células madre y son las que posibilitan la regeneración. Bien. Es increíble. Qué bien. ¿En qué tiempo tiene lugar esto? Desde la lesión va creciendo la manito, un poco como Deadpool, ¿no? ¿Te acuerdas de Deadpool que le sale la manito? Exactamente. ¿En qué tiempo tiene lugar? Aproximadamente un mes o un mes y medio. En 45 días regenera todo esto. Todo el miembro completo. Wow. Y esto además tú me has contado que esto se ha hecho experimentalmente, que pueden ser sucesivas regeneraciones, ¿no? Que gasta unas balas y solamente puede regenerar una. Exactamente, todas las veces que sea necesario. Óyeme, que a mí se me ocurre, lo estábamos diciendo antes, retomando lo anterior, que este modelo de la lesión controlada, el animalito no puede resistir, no puede resistirse a la regeneración. Es decir, una vez que uno hace la lesión, la cicatrización tiene lugar, es un mandato biológico. Exactamente. Y es en esas circunstancias donde entonces tú piensas ponerle un veneno respiratorio en cantidades que no matan al individuo. Exactamente. Que está aquiescente, digamos, pero que sí estresaría la fosforilación oxidativa del miembro que tiene que regenerarse. Bueno, este es un modelo, está perfecto. También podemos, en tándem, a individuos de la misma edad, con las mismas condiciones de temperatura, presión, concentración de oxígeno, etc., variarle la dieta en un aspecto específico. Uno de ellos, por supuesto, las calorías las mismas, porque tienen que tener materiales, claro, proteínas, ácidos grasos, etc. Pero tenemos que encontrar la manera de usar ya no venenos respiratorios, sino crear déficits parciales de coenzimas respiratorias, es decir, producir una depresión de la capacidad instalada mitocondrial sobre la base de hacer dietas carentes de vitamina B2, vitamina B3, claro, o sea, un poquito pelagra, darle pelagra a los animalitos con un modelo experimental de observación, ¿no? Por un lado tenemos el modelo de la injuria en contexto de venenos respiratorios, en X dosis, y en otro lado tenemos el contexto de la injuria, la lesión controlada, con una nutrición deficiente en determinados nutrientes que se sabe que tienen una función central, de hecho, en la respiración. Echando mano de tu otra especialidad, que es la neurofisiología, los estudios neurofisiológicos del sueño, sí, y todo. ¿Cómo es el ciclo del sueño de este animalito? O sea, ¿cómo es el ciclo ritmo circadiano? Bueno, es al revés que el nuestro. ¿Ah, sí? Sí, es al revés, se activa a la noche, está mucho más activo y busca su alimentación de noche. Muy interesante. Sí, durante el día se esconde en cuevas y debajo de las ramas que están sumergidas, y de noche se activa y sale a buscar su alimento. Bueno, dado que nosotros estamos muy activos de día en el laboratorio, yo creo que habría que entonces respetar esto y darles alguna suerte de refugio lumínico, digamos, no estarlos, que tengan algún lugar donde esconderse, ¿no? Y ellos son poiquilotermos, son fríos. Exactamente. Bueno, tú sabes que y la temperatura del agua. Claro. Entonces eso no es una opción para nosotros, la filmación infrarroja. Nosotros tenemos tecnología visual infrarroja,
destinada sobre todo a la termografía infrarroja mamaria, que es una línea de prevención del cáncer de mama que tiene nuestro centro. Pero esto básicamente vamos a sacarle igual, porque por ahí hay algún proceso de incremento de... Estoy pensando si no se produciría como con la grasa parda, si en el proceso de regeneración no se produce algún desacople de la cadena respiratoria y no incrementa el calor. Saquémosle algunas fotos infrarrojas, ¿no? A ver qué pasa. Claro, pero por ahora se mimetizan con el agua, pero se mimetizan. Tienen la misma temperatura, se homogenizan la temperatura. Exactamente. Bien, esa es una cosa interesante. Bien, en tu experiencia, ¿qué estudio de sueño sueles realizar en tu trabajo? Bueno, el estudio que hacemos es la polisomnografía. ¿Sí? Polisomnografía, ok. Una polisomnografía es un estudio del sueño, justamente lo que se estudia es a la persona cuando duerme y ahí se registra primero la actividad del sueño y después algo muy importante que son las apneas del sueño. Ouch. Sí, son bastante frecuentes. Pueden ser 1 o 2 por hora a 30 o 40 por hora. Ouch. Apnea. Sí, eso es mucho. O sea que una persona puede tener 240 episodios de apnea en el curso de 8 horas de sueño. Sí, tranquilamente. ¿Y esa apnea qué tiempo dura? Puede durar 5, 10 segundos hasta 2 o 3 minutos. Obviamente en el sueño el metabolismo se ha deprimido profundamente, con lo cual el gasto, la necesidad es mucho menor. Nosotros hemos medido quizás unos 300 individuos, específicamente atletas de alta performance, y por ahí unos 900 a 1000 individuos para mediciones fisiológicas relacionadas con la longevidad y con los sistemas de prevención racional del cáncer, el sistema oncoanalítico, ¿no? Y lo que hemos visto es que los tiempos de apnea, incluso de individuos altamente entrenados, no son tan largos como uno pensaría. Lo interesante es que la asociación que se ha hecho de estos estudios que Leandro practica, la apnea obstructiva del sueño y todo este asunto, tiene una gran conexión con el cáncer. Es decir, hay evidencia que ha emergido de que hay una correlación directa y proporcional con estos episodios y la incidencia de cáncer. Otra vez una visión interesante que nada tiene que ver con lo genómico, con lo cromosómico, con la alteración del genoma, y sí con la alteración metabólica, la alteración del metabolismo energético en función del cáncer, ¿no? Me parece providencial que tú tengas estos dos aspectos de la biología de los anfibios y que tengas de la neurofisiología de los humanos, y ahí yo creo que hay una serie de lecciones, y un poco lo que yo te propongo es que enfoquemos nuestras búsquedas experimentales, que empiezan ahora, como les decía, la serie experimental que Leandro está preparando en nuestro centro. El 1 de septiembre vamos a estar informando muy frecuentemente sobre esto, porque es bello desde el punto de vista visual, o sea, es una epopeya visual también, ¿no? Y yo pienso que es una de las cosas, lo que te propongo es que tratemos de sacarlo del plano más esotérico y teórico y tratemos de extrapolar lecciones de la biología de los anfibios aplicadas al estudio de la biología tumoral, ¿no? La primera pregunta está relacionada con... Bueno, básicamente con respecto a la inmunidad al cáncer es que creemos que tiene una alta densidad mitocondrial, ¿sí? Y por otra parte esa extraordinaria capacidad de regeneración que tienen, que la podemos extrapolar y en un futuro poder hacer lo mismo con los humanos. Claro, la densidad mitocondrial a la que se refiere Leandro es el número de mitocondrias por unidad celular, es decir, cada célula tiene en nuestra especie entre 400 y 1200 mitocondrias. Se ha visto que los axolotes tienen una alta densidad mitocondrial, y ahí está, en la mitocondria está más que, fíjense, Leandro ha dicho densidad mitocondrial, no robustez nuclear. Es decir, el secreto de la resistencia al cáncer. Yo no usaría el término inmunidad como la persona que nos pregunta. Inmunidad en el sentido de resistencia a, ¿no? De tener una coraza mitocondrial, no en el sentido del sistema inmune, del sistema inmunológico, ¿no? Esa resistencia, Leandro la ha planteado fuera del núcleo.
Es decir, según tu visión, congruente con nuestras observaciones experimentales y con un marco teórico de la terapia metabólica del cáncer, esa resistencia al cáncer la confiere la densidad, la cantidad de organelas respiratorias que están en el citoplasma, no están dentro del núcleo. Así que esa es una de estas cosas. Hay dos maneras, de hecho, naturales de elevar la densidad mitocondrial. Una es el ayuno frecuente, digamos, cíclicamente, digamos, un poco como los animalitos que comen cuando pueden, no cuando quieren, ¿no? Exactamente. Y otra es el ejercicio intenso y sistemático. Es decir, estos son los dos estímulos que evolutivamente han elevado la densidad mitocondrial. Estimulan una cosa que se llama mitogénesis, ¿right? Es decir, dan señales para que las mitocondrias se repliquen y incrementen su densidad, con lo cual sube la capacidad respiratoria celular de ese organismo, ¿no? Bien, está muy bien. O sea que todo lo que defienda a nuestra capacidad funcional mitocondrial esencialmente detiene, baja las probabilidades de desarrollar cáncer, ¿no? Está muy bien, bueno, hay que hacer eso. No escapa tampoco a nuestra atención que ellos comen básicamente una dieta no glucogénica, los animalitos. Exactamente. Comen directo. ¿Qué comen concretamente los...? En su ambiente natural se alimentan de peces, de crustáceos, de pequeños gusanos. Ok. O sea, nada de... Son carnívoros. Son carnívoros, sí. Y en algunos casos, desgraciados, son caníbales. Jesus. O sea, no son estos animales maravillosos y preciosos, son unas bestias también, ¿no? Son bravos. Ok. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? María Alejandra pregunta si la pobre oxigenación de la sangre tiene una influencia en la aparición de enfermedades degenerativas. La verdad es que sí, pero lo interesante acá, Leandro hablaba de la vascularización, la vascularidad, ¿no? Lo interesante acá no está en la sangre tanto como en la presión parcial de oxígeno de los tejidos, ¿no? Una de las cosas que tenemos que hacer es de alguna manera evaluar, o bien por gasometría, que creo que es fácil con un animalito, ¿no? Que ver, no vamos a conectarlo a un manómetro de Warburg porque sería demasiado cruel. No sé si podemos medir con un probe la densidad, la presión parcial de oxígeno en los tejidos en reparación. Por lo que tú has descrito, por la velocidad a la que se cierra, se sella la herida, yo creo que ahí pasa algo por difusión, ahí pasa algo. Tenemos que evaluar también la capacidad de difundir que tiene esos tejidos, ¿no? Ajá. Porque no veo como un corte recién hecho no está vascularizado, ¿o sí? ¿Cuán rápido se vasculariza ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le llamamos a este? El stem, ¿cómo se llama en español? No sé cómo se llama. El muñoncito, no sé, el blastema. El blastema, claro, pero ¿y después se llama algo más? No. Ok, el muñoncito. Sí. El órgano en desarrollo. Bueno, habría que ver qué tan vascularizado está. Sí. Hay alguna técnica fluorescente para ver un poquito, ¿no? Con inmunofluorescencia, con pigmentos, ¿no? Ciertamente el oxígeno, para responder la pregunta, finalmente ha estado relacionado con todo esto, pero ya van a ver, cuando Leandro empieza a emitir los primeros informes, ya van a ver qué eficiencia en el consumo de oxígeno tiene este animalito. O sea, puede estar largos periodos, puede ser que deprima su metabolismo y que se eficientice. Bueno, hay que observarlo, hay que verlo. Y el metabolismo lo puede, de acuerdo a la temperatura del agua. Sí. ¿Es así? Sí. O sea, sí, bueno, está... Sí, cuanto más fría está el agua, mucho más deprime su metabolismo. Ok. Sí, en época de verano está mucho más activo. Bien. Bueno, es interesante, controlar, entonces otra de las cosas que tenemos que hacer es ver en condiciones controladas, pues no solo es el oxígeno como pregunta esta señorita, sino que además hay otras cuestiones, ¿no? Sí, bueno, esto es una de las razones por las cuales la anemia de Fanconi o justamente la apnea obstructiva del sueño o simplemente tener EPOC o alguna patología obstructiva o dificultades cardiovasculares o una pobre vasculatura, lo que nos pasa con la diabetes, eso deprime tremendamente el delivery de oxígeno a los tejidos, porque el problema es el oxígeno de los tejidos, no tanto la sangre, ¿no? La sangre obviamente se puede oxigenar, pero hay un gradiente de tensión parcial de oxígeno. Así que sí, bueno, y nuevamente caemos, todos los caminos conducen a esto. ¿Cómo se garantiza una alta presión parcial de oxígeno en los tejidos? Entrenamiento, ayunos regulares,
la nutrición correcta, preservar no solo la capacidad ventilatoria y distributiva, hablo de corazón y pulmones, sino también la estructura íntima de los vasos sanguíneos, y eso tiene que ver todo con la nutrición, ¿no? Ojalá pudiéramos comer todos, como dice Leandro, crustáceos, carne, gusanitos, peces, ¿no? Vivimos comiendo azúcar y eso destruye, eventualmente destruye. ¿Sabes qué una cosa podemos hacer? Podemos medir la glucemia de estos bichitos, claro. Para no martirizarlos, cuando se obtiene una muestrita se puede ver la glucemia. Habrá información preliminar de esto, sabemos cuál es su glucemia o cuál es su cetonemia. Yo no tengo datos. Bueno, hay que tenerlos, ahí está. Bueno, muy bien, interesante. Espero que no sea complejo, que no haga falta una muestra de sangre muy grande. Pobre animalito, pobrecito. Bueno, este es un tema realmente complejo, perdónennos que estamos en el medio, todavía no hemos podido producir los documentos técnicos necesarios. Es un tema muy complejo, ya verán cuando empiecen a emerger los primeros ensayos. Con Leandro hemos decidido, en lugar de hacer 3 años de investigación fundamental y sacar 2 papers técnicos, vamos a ir informando, que no va a entender nadie, vamos a irlo informando de manera como si fuera una especie de logbook, de libro de trabajo, de diario de trabajo, incluyendo nuestras observaciones, nuestras hipótesis de trabajo, y es una iniciativa que estamos tratando de hacer en código abierto. Esta es una investigación autofondeada por nosotros, no tiene interés comercial, de ninguna manera podemos asegurar que vaya a salir una patente comercial o industrial. Esperemos que sí salgan suficientes conocimientos de ciencia fundamental como para empezar a obrar prácticamente en términos de farmacología, de intervenciones ya farmacológicas o dietéticas, pero no va a haber que esperar mucho, porque vamos a tratar de informar frecuentemente, periódicamente, estas cuestiones en código abierto. Este es un abordaje nuestro. Código abierto significa que las personas están en el dominio público, y lo único que hay que hacer para hacer uso de la información que vamos a ir produciendo es mencionar la fuente. Esto se conoce como es una forma de propiedad intelectual de código abierto, y que no requiere ninguna otra cosa que mencionar la fuente. Así que, bueno, estamos esperando vuestras opiniones y vuestras intervenciones. Incluso, si están atentos, pueden escribirle a Leandro, que va, como dije, a dirigir esta sección, con vuestras hipótesis, que si son testeables y podemos organizar un experimento controlado y randomizado dentro de nuestro instituto con vuestra hipótesis de trabajo, pues estamos encantados de hacerlo. Bueno, hasta que ese momento llegue, vamos a seguir trabajando acá, no en la sombra, sino en la luz. Leandro, un gustazo tenerte de esta maravillosa cosa. Muchas gracias por haberme invitado. Al contrario.